Buenas tardes, me presento. Yo soy estudiante de la Escuela Normal de Texcoco y el día de hoy les voy a presentar qué es la educación. Bueno, primero, ¿qué es la educación? Pues esta es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Esto se dice que de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia pertenecen a una sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que pertenecen ya que es un proceso que dura toda tu vida. Bueno, entonces la educación comienza en la prehistoria, donde se educaba al hombre envolviendo y presionando con todas las acciones que relacionaban su vida social o cotidiana. Eso quiere decir que la vida que tenía comúnmente. Después de la antigüedad empezaron los primeros sistemas de la educación como método de entrenamiento físico en Persia, que después fueron las matemáticas, música, así como en Grecia continuaban los judíos con la Biblia y el Talmud, enseñando la natación y la lengua extranjera. Todos estos tenían dos características comunes, las cuales eran que enseñaban religión y mantenían sus tradiciones, pero después en Egipto se basaban en la enseñanza de la escritura, matemáticas, ciencia y arquitectura. Eso quiere decir que en la India estaban a manos de los sacerdotes y su fuente fue el budismo. Después en China se centraba en la filosofía, poesía y religión con enseñanzas del confucianismo, que era ética, moral y humanista, claro así, o con el taoísmo, que enseñaba del camino viendo con armonía, y finalmente este lugar se hace al sistema chino de examen civil para la sección de los mejores estudiantes para puestos importantes del gobierno, obviamente. Pero bueno, ahora quiero explicarles algo muy importante, que hablando de toda nuestra temática es esto, y es explicarles algunos de los aspectos sobre la educación. Pero empecemos con algo muy importante, y es la educación en la antigua Grecia y Roma. La educación en la antigua Grecia consistía en que los niños recibían la enseñanza de primaria desde los 7 a los 17 años. Iban a la escuela con un pedagogo, se decía que para bienestar psicológico. Este nombre se le daba a un esclavo de confianza donde los vigilaba y cuidaba al niño fuera de su casa. Los maestros eran forasteros o desterrados o humillados, que había algunas veces violencia del alumno al maestro, y al contrario, por lo que no cobraban por enseñar. Pero ¿cuál era su objetivo? Era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Pero ¿cuáles eran sus características de la educación? Bueno, pues era únicamente para los niños. Antes de ir a la escuela, la madre y la nodriza se ocupaban de sus primeras enseñanzas de los niños, como son las historias tradicionales, la mitología, las leyendas, nacionalidades, desde los 7 años hasta los 12. Los niños comenzaban su paideia, donde se intrigaban por estas asignaturas, como la gramática, la música o la gimnasia. La escuela se impartía desde la casa del maestro, donde sus libros eran papiros, que se escribían en tablillas de madera, que se barnizaban de cera, y los asientos eran taburetes. Pero, ¿qué se les enseñaba? Bueno, principalmente desde los 12 años la educación física también tomaba papel, y también después poemas y aritmética. Pero, ¿cuáles fueron sus periodos? Bueno, Sócrates fue del 384 al 322 a.C. con la educación humanística. Después fue Platón del 430 al 347 a.C. Continuó con Aristóteles del 384 al 323 con la educación cívica. Finalmente el periodo helenístico con la educación heroica. Ya finalmente sus personajes importantes fueron Homero e Hesíodo. Ahora explicaré sobre algunos aspectos de la educación antigua de Roma. Bueno, era muy similar la enseñanza en griega, ya que se solía estudiar el latín y el griego. Era bilingüe, pero se basaba en el Trivium, donde daban los estudios de la retórica, gramática y dialéctica, junto con la astronomía, música, aritmética y geometría. Sus personajes importantes eran Cicerón, que se consideraba uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín, el cual fue Lucio Anneo Séneca, que se le reconoce por sus obras de carácter moralista. Estos se basan en niveles de enseñanza, cuál era elemental y después de la media y la superior. Y ya para finalizar, les hablaré de la educación en la Edad Media. Bueno, esto abarca los siglos 5 al 15 después de Cristo. El concepto de Edad Media fue creado por los humanistas europeos del siglo XV, quienes pensaban en su época como un renacimiento de la antigüedad grecorromana, entre esa antigüedad llamada humanística y el renacimiento, que se extendía a una edad intermedia y que se menospreciaba. Pero la educación de los niños era de lo que pertenecía a la realeza, donde percibían la educación sobre el protólogo de la corte con edad de 6 a 7 años, que aprendían a escribir, a leer y a luchar y a montar en caballo. También no solo se trataba de actividades mentales, sino que también sus tutores eran de la iglesia y la corte real, y eran criados por nodrizas y sirvientes. Las materias que impartían era la trivium y el quadrivium, que se consideraban base del saber humano, que eran las materias relacionadas con hablar de gramática, dialéctica, retórica,
entre otras, ¿no? Y las materias del quadrivium relacionadas con el pensar de la matemática eran aritmética, geométrica, astronomía y música. Y los colegios eran monasterios. De aquí de lo general asistían niños y a las universidades asistían desde adolescentes hasta adultos. Todo esto para fomentar que hubiera una enseñanza tipo de escuelas, escuelas paulatinas, escuela monástica, escuelas urbanas, desde sus etapas, que consistieron en la temprana edad de la media o antigüedad tardía, que fue del 476 al 843. Esto llevó que a la alta edad media, el 843 al 1100, aquí cobró forma del feudalismo, de forma de organización social y política, basada en las relaciones de servicio entre los vasallos. Después llegó hasta la Edad Media, del 1100 al 1492, que fueron expediciones militares que fueron impulsadas por el papado y apoyadas por los principales reinos cristianos de Europa. Y de ahí pues se partió a la organización social, que consistió principalmente por el rey, después el clero, la nobleza, y que continuó hasta la burguesía, y finalmente fueron los campesinos. Sus características de la época fueron en la religión, donde encabezaba el obispo Roma o papa de la iglesia cristiana, que fue poderosa en todos los aspectos y que tenía un sistema de pensamiento. Pero ¿cómo fue en la sociedad? Bueno, la esclavitud fue reemplazada por servidumbre, formando una sociedad estamental constituida por una monarquía, que era la nobleza feudal o religiosa, y los campesinos, que podían ser siervos o libres. Y para finalizar, ¿cómo era la economía? Donde las principales actividades eran la agricultura, ganadería, y la mayor parte de la población vivía en el campo o trabajaba en la tierra, y la gente consumía lo que producía e intercambiaba con productos de sus vecinos. Espero que les haya ayudado y que esto haya sido de su apoyo, que hayan aprendido algo de la Edad Media. Les agradezco su atención, muchas gracias.